hoy ya con la redacción, esperando que realmente ustedes hayan redactado los contratos, pues entonces vamos a analizar dos tipos de contratos que no habíamos abarcado tanto. La primera, eh, la cesión de derechos y posteriormente el reconocimiento de deuda. Solo denme un segundo, voy a traer agua porque hoy sí nos vamos a tratar un poco de esto. Bueno, iniciamos con los temas el día de hoy. La primera, la cesión de derechos. ¿Cuándo opera una cesión de derechos? Alguien me dirá, eh, bueno, yo puedo tener derechos sobre algún bien y eso podría ser el motivo por el cual se puede proceder a una cesión de derechos. Pregunto, cuando ustedes tienen en la mente cesión de derechos, ¿qué es lo que se les viene a la mente? ¿Qué es lo que les sugiere a ustedes la mente? A una propiedad que no está inscrita en el registro, a un bien inmueble que no está inscrito en el registro de la propiedad. Derechos posesorios, ¿alguien más? Cederle a alguien más. ¿Quién más tiene otra idea? Jóvenes, Ceder un ideas, bien, ceder un bien inmueble, licenciado. ceder. Mm, ¿Ceder un bien inmueble de qué forma? Del traspaso. Para uso. Por una adjudicación. Puede ser también una transferencia, Lick. Vean, ¿se recuerdan ustedes? Porque creo que las ideas, y por eso necesito saber cómo están ustedes en su forma de pensar, que cuáles son los conocimientos que tienen para poder aterrizar sus ideas. El detalle es, vean, ¿se recuerdan cuando vimos los derechos reales? Cuando vimos la propiedad y desgranamos los derechos que nacen de la propiedad. Vimos los poderes materiales, vimos las facultades materiales, vimos también las facultades o poderes jurídicos. Cada uno de ellos son derechos. Estos son derechos. Entonces, cuando, por ejemplo, solo tenemos la posesión de un bien, nosotros podemos ceder la posesión, pero no podemos ceder la propiedad. Es decir, no podemos otorgar la propiedad porque no somos los propietarios. Entonces, ¿cuándo realmente puede hablarse de una compraventa de bien inmueble? Cuando se tienen los derechos de propiedad. Cuando no se tienen los derechos de propiedad, sino solo se tienen ciertos derechos que emanan de la propiedad, ¿qué es lo que se puede hacer con esto? Se pueden ceder, pero no se pueden vender, porque las facultades del propietario, en el caso de los poderes con facultades jurídicas, solo emanan de la propiedad. Entonces, veámoslo de esta forma. Cuando alguien tiene el usufructo, ¿qué puede hacer con ese usufructo? ¿Será que puede vender los derechos de ese usufructo vitalicio? ¿Qué dicen ustedes? ¿O un usufructo temporal? ¿Qué dicen ustedes?
Venderlo no le. ¿Qué podría hacer con ese derecho si no lo puede vender? Cederlo. Puede ceder el derecho. O sea, él puede poner a otra persona como usufructuaria, porque si cede el derecho es alguien más el usufructuario. ¿Lo podrá hacer alguien más? No. ¿Qué sí puede hacer? Suscribir contratos. Por ejemplo, el usufructuario no puede hacer eso porque este es un derecho personalísimo. ¿Y quién podría hacer, qué podría hacer el usufructuario? Por ejemplo, como él tiene los derechos, él tiene dos: el uso, goce, disfrute del bien. Recuerden ustedes. Entonces él podría suscribir contratos de arrendamiento, podría inclusive hipotecar, por así decirlo, su derecho de usufructo sobre el uso, adquirir un préstamo, un mutuo, y poner como garantía el usufructo. Eso podría ser. Pero ojo, los contratos que suscriba el usufructuario tienen un pequeño detalle, que estos terminan en el momento que finaliza el usufructo. Si es un usufructo vitalicio, en el momento que fallece el usufructuario, todos estos contratos corren la misma suerte del término del usufructo. Entonces, eso es lo que se tiene que ver. Ahora bien, cuando nos referimos a una cesión de derechos, y acá les voy a hacer dos preguntas para ver qué concepto tienen ustedes sobre eso. Cuando son derechos posesorios, alguien que no tenga una finca registrada, sino solo derechos posesorios, lo que comúnmente llaman algunos burdamente en algunos pueblos, en algunos lugares retirados de la ciudad, las personas que desconocen del derecho lo denominan como escrituras públicas. Dicen, es que yo solo tengo escritura pública. Ah, bueno, en el entendido de que ya sea escritura, en escritura pública o en documento privado, son declaraciones juradas de derechos posesorios. Los que como conocemos del derecho sabemos que esas son declaraciones juradas de derechos posesorios. Algunas declaraciones juradas de estos derechos posesorios se hacen en documento privado y otras las han hecho los notarios en escrituras públicas. ¿Por qué lo hacen? Porque cobran un poco más y porque le pueden dar tranquilidad aparente a los clientes de que ellos son aparentemente propietarios de ese bien y ellos se van sabidos que son los propietarios, pero ojo, solo tienen los derechos posesorios. La pregunta del millón: estos derechos posesorios, ¿ustedes cómo suscriben el contrato si esta persona quiere darle a alguien más los derechos posesorios y va a pactar cierta cantidad de dinero? ¿Cuál sería el objeto del contrato para este caso? Según ustedes, ¿cuál sería el objeto de estos contratos? Compra-venta de derechos posesorios, Lee. Ok, compraventa de derechos posesorios. ¿Alguien más tiene otra idea? Cesión de derechos. ¿Alguien más tiene otra idea? Cesión de derechos. ¿Alguien más tiene otra idea? Uso y habitación, licenciado. Uso y habitación. Uso y habitación. ¿Alguien más tiene otra idea? Que siga usando las tierras mientras sale la inscripción de dominio real, pienso. De dominio real. ¿Y cuál sería esa inscripción de dominio real? Que ya aparezca inscrito en el registro de la propiedad, ya como dueño. ¿Y cómo sería eso? ¿Y cómo sería eso? Si no estoy mal, tienen que pasar 10 años de derechos posesorios. Eso recuerdo que leí en la ley, pero no mucho me acuerdo. ¿Pero qué tendría que hacer para eso? Porque hay personas que llevan 20 años y todavía siguen siendo poseedoras. Primero tiene que averiguar que no esté inscrito en el registro de la propiedad, que no tenga dueño, y demostrar que sí ha estado ahí viviendo en ese lugar. Sí. Si ustedes, y me extraña que no sepan cómo identificar esto, porque ya pasaron jurisdicción voluntaria. Ercilia, ¿con quién estuvo el semestre pasado? Con el licenciado Canas. Ya, lo que usted denomina de esa forma
se conoce como titulación supletoria. La titulación supletoria sirve para estos casos. 10 años de posesión y 10 años para el justo título, que ya se conoce como la usucapión. Al tener eso, ya se entiende que el bien inmueble se puede titular supletoriamente en el registro de la propiedad, entonces ya ahí ya queda registrado. Es a través de un proceso de jurisdicción voluntaria. Pero, obviamente, ¿será que alguien va a pagar algo por un terreno y solo tener los derechos de uso? ¿Qué dicen ustedes? Complicado, ¿verdad? Ahora bien, veámoslo desde otro punto de vista. ¿Alguien que no es propietario puede vender? No. No. O sea, si yo no soy propietario, no puedo vender. Veámoslo el caso de alguien que es heredero. Alguien que dice, mire, yo soy el heredero de tales y tales bienes, mi papá me dejó 2 casas, pero no ha realizado proceso sucesorio. ¿Qué puede hacer él con sus derechos si alguien le dice, mira, te ofrezco por tus derechos tanto dinero? ¿Qué tipo de contrato puede suscribir si él quiere disponer de esos derechos hereditarios? Una compraventa de derechos hereditarios, ¿no? Compraventa de derechos hereditarios. Pero si él no es el propietario, ¿puede vender? Cesión de derechos hereditarios. Efectivamente. Vean, pues, en los 2 casos que mencionábamos, tanto la posesión como los derechos hereditarios no pueden ser vendidos porque no se tiene la propiedad. En el caso de los poseedores, veamos cuáles son los riesgos. Yo tengo los derechos posesorios, pero ¿cómo debe ser mantenida la posesión? Alguien que es poseedor tiene derechos como poseedor. ¿Cuáles son las características de la posesión? Para mantener la posesión, ¿qué debe hacer la persona? Primero, la posesión continua, de buena fe, ¿y qué más? Jóvenes, participen, ¿qué más? Buenas noches, Lick. También podría ser, no podría ser, también es indispensable el registro de tener No, Un continua, justo título. características para mantener la posesión, continua, de buena fe, pacífica. Exacto, o sea, el que viene y ejercita derechos como propietario no es propietario, pero como propietario se identifica como propietario del bien, debe a su vez mantener la posesión continua, es decir, que no se pierda, que sea de forma pacífica y de buena fe. Entonces, en este caso es poseedor, él tiene derechos posesorios, se identifica como propietario, pero ojo, ejercita los derechos como propietario, pero la ley no lo enmarca como propietario porque el bien no está inscrito en el registro de la propiedad. Es decir, ese derecho de publicidad registral no se ha hecho evidente, por lo tanto no se le reconoce como propietario. En suma, él no podría vender. Lo que podría hacer él disponer de sus derechos como poseedor, pero a través de una cesión. Por lo mismo, es antitécnico denominar en el objeto de estos contratos compra-venta de derechos posesorios, porque no se hace tal compra-venta, o sea, la persona que tiene la posesión no puede vender. Entonces, denominarlo compraventa es antitécnico. Lo correcto es una cesión de derechos posesorios. Licenciado, pero si le están pagando, claro, pero entonces sería a título oneroso, y si no lo están pagando, veamos el caso de alguien que tiene derechos posesorios, pero lo que va a hacer es cederle eso a su hijo y no le va a cobrar nada. Es como que si fuera una posesión, como que si fuera una donación, solo que en lugar de denominarse el contrato donación, le van a denominar cesión de derechos posesorios a título gratuito. ¿Me entiendo? ¿Por qué? Porque dentro de la escala de las facultades de los derechos o poderes de la propiedad, él no tiene ni la enajenación, de la enajenación como tal no se da porque no es el propietario.
La reivindicación sí podría reivindicar contra alguien que detente sus derechos posesorios, pero le sería más difícil porque no tiene registrados esos derechos posesorios. Licenciado, ¿hay algunas municipalidades que ya tienen un registro de derechos posesorios? Bueno, veamos, esa es otra cosa, porque tendrá ese tipo de registro municipal, ¿tendrá la misma validez legal que el registro de la propiedad? Otra de las cosas, ¿la municipalidad tendrá ese carácter de crear registros? No, Lick. Ven lo delicado. Entonces, lo correcto es una cesión de derechos posesorios a título gratuito o a título oneroso, que es como una compraventa, como una donación, pero la nominarlo correctamente es esta. Ahora bien, analicemos el otro caso, el caso de los derechos hereditarios. Obviamente ahí el heredero se presenta como tal, pero no es declarado heredero, y los que estuvieron conmigo el semestre pasado se recordarán, no es heredero, sino hasta que no se dé la junta de herederos, porque él tendría que aceptar la herencia, porque puede hacer que él la rechace, o inclusive si hay testamento, que él haya sido, que sea un hijo al cual el heredero no haya contemplado, perdón, el testador no haya contemplado dentro de la herencia, o peor aún, que no hayan bienes que heredar. Entonces, eso es más delicado. Va a ser heredero y la calidad de heredero la va a tener hasta el momento de la Junta de Herederos, donde ya se les reconoce como tal, ya se les da esa calidad. ¿Cuál es el detalle en este caso? Entonces, al no ser propietario, lo delicado de dar un contrato de cesión de derechos hereditarios, porque ahí no es el propietario, entonces corre la misma suerte que los derechos posesorios. El objeto del contrato sería cesión de derechos hereditarios. Lo complicado es que si en dado caso él ya no acepta la herencia o resulta que es un hijo pretérito o no querido para el testador, por lo tanto no fue contemplado dentro del testamento, ese contrato que suscribió corre el peligro de que la persona que haya pagado por esos derechos hereditarios no corra con la suerte de obtener el bien, o por lo menos de que el contrato que haya suscrito realmente surta los efectos legales esperados. No sé si me doy a entender. En el primero de los casos, el nombre técnico, cesión de derechos posesorios a título oneroso o a título gratuito, y en el caso de los derechos hereditarios, de la misma forma, cesión de derechos hereditarios, ya sea a título oneroso o a título gratuito. Y esa suerte es la que tiene que correr dentro del contrato respectivo. En este caso, un ejemplo de la cesión de derechos hereditarios. Acá van a ver ustedes algo importante. Las dos personas obviamente se individualizaron. Se individualizó, bueno, acá están compareciendo. Está compareciendo la señora, la esposa del testador. Está compareciendo también, están compareciendo las hijas. Y posteriormente está compareciendo la persona que va a adquirir los derechos hereditarios. El doy fe, ustedes ya conocen, y posteriormente pueden ustedes ver acá que lo que se otorga es una cesión de derechos hereditarios a título oneroso. Vemos acá cómo se hace la cláusula primera, donde ella indica que estuvo casada con el testador. ¿Cómo hace constar esos extremos? Indica que procreó también dos hijas, que son las que comparecen en este instrumento, y posteriormente se hace la indicación de qué fue lo que sucedió con el esposo, obviamente cuando falleció, indica que es heredera intestato de los bienes, derechos y obligaciones que le pudiera corresponder a la mutual del testador, obviamente. Acá, al decir
estatus es respecto a otros con igual o mejor derecho. Eso lo tienen que tomar ustedes en cuenta. Habla de una finca, obviamente se encuentra el bien inmueble y posteriormente se procede al acto. Si están ustedes, como en este caso, este es un caso bastante interesante, porque está viva la esposa del causante, del testador, del decujus. Y vean esto, no puede hacer solo la cesión de derechos hereditarios, sino que ella tiene que decidir también entre los gananciales, ya sea que acepte como tal la herencia, los derechos hereditarios o los gananciales. ¿Qué se tiene que hacer entonces en un tipo de contrato de esta naturaleza? Jóvenes, Renunciar a su derecho gananciales. exactamente. ¿Por qué? Porque ustedes que ya pasaron civil en desarrollo, solo puede decidir entre los gananciales o los derechos hereditarios. Si decide los derechos hereditarios, entonces sobre eso se va a seguir la herencia. Ahora bien, si decide sobre sus gananciales, en el caso de las personas que se casan por la comunidad de gananciales, deben de saber que es el 50%. Entonces, si se va por ese lado, le corresponde ese derecho, no hay más. Pero en este caso, ella renunció a sus gananciales. ¿Qué quiere decir? Que posteriormente se tiene que referir sobre la herencia, y es la herencia la que se va a ceder. Posteriormente están consignados el nombre de las tres personas, y ellas ceden los derechos hereditarios. ¿De qué forma? A título oneroso. Se hace la cesión como que si fuera la compraventa, y si se dan cuenta aparece el precio. Posteriormente, como pueden dar cuenta ustedes, en la cláusula quinta aparece la descripción del saneamiento. Ven que ya les dije que eso está regulado en ley, pero para evitar discusiones posteriores y criterios registrales, se deja consignado en el instrumento público. Posteriormente, la aceptación. La aceptación de ese contrato, de esa cesión de derechos hereditarios, y el cierre de la escritura pública. Y en este caso ven que también, por seguridad y por cualquier situación que pueda suceder en el futuro, se deja la impresión dactilar de las comparecientes. Y así es como deben manejarse este tipo de escrituras públicas. Pregunto, ¿tenemos alguna duda con esto, Wilber? Bueno, Charlie, perdone, en este Bueno, caso no, pues no hay ninguna referencia al título, digamos, que le da los derechos como el acta de la junta, el acta de la Junta de Herederos. Por ejemplo, el notario no la menciona ahí, de que tuve a la ¿por vista el qué? acta de Porque esto se hizo sin haber iniciado proceso sucesorio. ¿Ya me entienden? Eso es lo riesgoso de hacer este tipo de contratos. Yo le estoy indicando a usted lo riesgoso. Normalmente lo van a encontrar antes de un proceso sucesorio o iniciar proceso sucesorio, pero no habiendo hecho la junta de herederos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo idóneo? Que quizás haya pasado la junta de herederos para hacer estos contratos, pero en la práctica van a encontrarse con el hecho de que haya personas que van a requerir sus servicios por estos contratos y no han iniciado ni el proceso sucesorio. Con los riesgos que esto puede contraer a futuro, obviamente. Pero como las personas llegan con ustedes solicitando asesoría, por eso tienen que ser expertos. Pero yo les muestro el contrato porque sí los hay. Y he visto casos donde yo me he agenciado de varios documentos para poder hacer
que los herederos se comprometan después a la efectividad de esos contratos, si la cesión de derechos se hace antes. Y yo le informo a la persona que quiere pagar por ellos sobre los riesgos que podría conllevar este tipo de eventos. Pero pese a eso, ellos aceptan firmarlo. Pero ustedes tienen que saber hasta dónde llegar con eso, ¿me entienden? Por eso yo ahí adjunto documentos, adjunto certificaciones, los expongo como prueba, certificaciones de nacimiento, certificaciones de defunción para corroborar que efectivamente falleció y todo lo demás. Gracias, Rick. ¿Sí? ¿Estamos con este contrato? ¿Alguna duda más? Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Entonces, el que compra los derechos hereditarios... quítese compra. Adquiere, que cede o que adquiere por cesión. Ya tienen que, a estas alturas, ya tienen que ser más técnicos al momento de referirse en la parte contractual, porque ustedes ya tienen otro nivel de conocimiento. Sí, perdón. Continúe, por favor. Entonces, esta persona toma el lugar del heredero y tiene que proseguir con los trámites que le siguen a la herencia hasta que se inscriban en el registro de la propiedad. Pues no es que tome el lugar, el heredero él no va a tomar el lugar, inclusive en la junta de herederos puede ser que ni se le convoque, mejor dicho no se le va a llamar. Ahora bien, el heredero es el que tiene que asistir para aceptar la herencia. A partir de ese momento, ese contrato sí ya tiene valor, pero antes no. Sí, como usted explicó que hasta que se haga la junta de herederos, él puede ceder el derecho y antes no. Exactamente, exactamente, pero en la práctica van a encontrar con el hecho de que no solo existe cosas de contrato, sino se dan. Entonces yo les explico las aristas para que ustedes sepan los riesgos y se los expliquen a sus clientes. Ya, otra preguntita, licenciado. En el caso del A20 estato, no solo significa que es un procedimiento donde no hay testamento, sino también va implícito que sin perjuicio de otro con mejor derecho o igual derecho. Siempre es así, siempre. Un heredero amistetato es aquel que comparece sin perjuicio que aparezca en el futuro otro con igual o mejor derecho. Ya. Siempre es la misma situación. ¿Por qué? Porque en el futuro, incluso en la junta de herederos puede ser que aparezca otro con igual o con mejor derecho. Siempre. Gracias, licenciado. E incluso la declaración, y si ustedes ven el auto declaratorio de herederos, se les declara herederos a intestato, sin perjuicio de que en el futuro aparezca otro con igual o mejor derecho. ¿Por qué? Porque recuérdense que las resoluciones notariales siempre están sujetas a revisión. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, gracias. Vale, entonces si ya estamos con ese contrato, vamos a pasar a otro que me interesa con ustedes, que es el reconocimiento de deuda. No es el mutuo, no hay que confundirse, tiene ciertas particularidades diferentes. En el caso del mutuo, el mutuo, bueno, está exento. El reconocimiento de deuda solo se le consigna también el timbre fiscal de 50 centavos por razón de registro, pero ojo, el mutuo es presente, es lo que se está dando en el momento. El reconocimiento de deuda surge posterior. Una persona que no les haya pagado, usted le haya estado prestando, y en el futuro haya aceptado reconocer la deuda y les dice, mira, yo ya no les puedo pagar. Entonces, solo Domingo, su audio, por favor. Yo ya no les puedo pagar, ya no te puedo pagar, entonces hagamos algo, pongamos en garantía mi propiedad para que vos estés tranquilo, me des un poco más de tiempo para pagarte. Se puede hacer un reconocimiento de deuda y este instrumento que tengo enfrente tiene cierta particularidad, entonces pongan especial atención a eso. Acá la individualización ya no me voy a detener tanto porque esto ya lo conocen ustedes.
tiene la individualización de las dos personas y aparece la deudora y posteriormente el acreedor, y van a ver algo importante acá. A pesar de que aparecen solo ellos dos, van a ver algo muy importante. Y este es un reconocimiento de deuda con garantía hipotecaria. Puede ser con garantía mobiliaria. Si fuera con garantía inmobiliaria, podría ser un vehículo. Se describe de igual forma el vehículo. En la tarjeta de circulación aparecen consignados todos los datos y son los que se indican en el instrumento. Yo utilizo la garantía hipotecaria porque es el reflejo fiel de una inscripción que no lleva mayor inconveniente, pero podría ser una garantía mobiliaria, en cuyo caso se tendría que escribir el bien, y obviamente posterior a esto no sería el registro de la propiedad, sino se tendría que operar en el registro de garantías mobiliarias, ¿sí? Entonces, para que no lo confundan. En este caso, vamos a utilizar una garantía hipotecaria. Ok, tenemos obviamente en la cláusula primera, describe, tendría que ser obviamente la deudora. En este caso, como ella va a consignar el bien en garantía, tendría que escribir el bien que va a otorgar en garantía. Pero vean lo útil de este contrato, no solo valioso, sino único para este tipo de reconocimientos de deudas. Es una copropietaria. Ella no va a ceder, no va a garantizar la deuda con toda la propiedad, sino solo con sus derechos de propiedad, es decir, como copropietaria, solo sus derechos como copropietaria. ¿Qué quiere decir? Que hay otros propietarios del bien, hay otros copropietarios. Ella viene y se identifica como copropietaria de ese bien y se hace la inscripción como tal. Respecto a esta cláusula primera, pregunto, ¿tienen alguna duda? Voy a estar preguntando, ¿tienen alguna duda? No. Ana Gabriela Aguilar, ¿tiene alguna duda? Licenciado, buenas noches, disculpe. Buenas noches. Una consulta. No, listo, claro. Esta persona, entonces, piensa cubrir la deuda que tiene con el precio de su parte del inmueble. Sí, pero no cubrirla, no cubrir, garantizar el cumplimiento de la obligación. Yo sí les voy a pedir que sean más técnicos ahorita, porque sí tienen que ya entender los presupuestos del derecho contractual. Va a garantizar el cumplimiento de la obligación, es decir, el pago de la deuda con su propiedad, garantizarlo. La garantía va a ser una hipoteca, ¿sí? Va a ser a través de una hipoteca. Obviamente, como ella no es la propietaria, sino es copropietaria de ese bien inmueble, va a garantizarlo con sus derechos como copropietaria. ¿Estamos ahí, Doris? Sí, licenciado, entendido, gracias. Sí, entonces obviamente aparece el bien. Y en la cláusula segunda es como una cláusula antecedente de compraventa. Si se dan cuenta, tiene la misma directriz. Y estos contratos son contratos que yo ya he revisado, ¿sí? Entonces, por eso trato de trasladarles a ustedes documentos que son fiables. Vean pues, en la cláusula segunda se reconoce, obviamente, la deudora como lisa y llana deudora de quién, obviamente del acreedor. Y describe la cantidad por la cual ella se reconoce deudora. Estamos bien con la cantidad, 6,800 quetzales, 646,800 quetzales, sí. Y obviamente están las estipulaciones, que es la forma en que se va a cumplir se va a cubrir esa deuda. Se le da un plazo de 7 años y data de un total de 84 meses. La fecha de inicio y tiene que ir la fecha de finalización.
con vencimiento, ¿ven? En que vence esa garantía. ¿Por qué es importante? Porque si no estuviera consignada la fecha en que venciera esta, ¿en qué momento se va a ejecutar la garantía hipotecaria si la deudora no cumpliera? Entonces tiene que ir esa fecha. Obviamente esa misma cantidad de meses van a ser la cantidad de cuotas de pago mensuales y consecutivas por la cantidad de 7,700 quetzales sin necesidad de cobro o requerimiento alguno, en donde se va a pagar también en la residencia de la persona acreedora y da la residencia donde vive la persona. Y indica, y se dan cuenta que hace una salvedad, no obstante la persona deudora podrá libremente hacer pagos parciales, además de los ya estipulados durante la vigencia del pago del plazo de la deuda. También acá hace una exoneración en cuanto a los intereses. No devengará ningún tipo de interés. En algunos contratos ustedes pueden pactar, dependiendo la disposición de sus clientes, si se devenga interés o no y cuál es el porcentaje. También lo que sucedería a la falta de pago para exigir ejecutivamente, es exigir la ejecución de la hipoteca, el saldo deudado, los intereses, pero como en este caso no hay, no hubiera sido necesario consignarlos, gastos y costas judiciales que llegaran a causar, aceptando la deudora desde ahora como buenas y exactas las cuentas que el acreedor le formule y como líquido y exigible el saldo que se le reclame. Y también va en caso de incumplimiento de alguna de las obligaciones que le impone este contrato, desde ahora la deudora renuncia al fuero de su domicilio. Esto también podría ir en una cláusula, pero como ya están las estipulaciones, por esa razón es que se deja las estipulaciones. La renuncia al fuero de su domicilio y qué lugar señalan para ser notificados. Todos los gastos que se ocasionan también por el cobro de la obligación judiciales, extrajudiciales, corren a cuenta de la deudora. Ojo con esto, porque la deudora lo va a aceptar. El crédito es cedible o negociable con terceras personas sin previo ni posterior aviso a la persona deudora. Es decir, el acreedor puede decir que tiene una necesidad en el futuro. Mira, yo tengo ese documento y está garantizado como una hipoteca. Te lo vendo. Se hace el contrato y es aceptado. ¿Hay necesidad de darle aviso a la deudora? No, porque ella va a aceptar y está renunciando a ese derecho. Está la constitución de la garantía hipotecaria. Ya después ya llegamos a ver esto, a favor de quién constituye la hipoteca. Y si se dan cuenta, acá, sobre sus derechos de propiedad. Es decir, no dice como propietaria, sino sobre sus derechos de propiedad. ¿Y cuáles son sus derechos de propiedad? Como copropietaria puede hacer, si no está identificada la parte que le corresponde dentro de la propiedad, ustedes saben que son partes alícuotas, son partes iguales respecto a los demás copropietarios. ¿Sí? Posteriormente aparece el saneamiento. Ya esto no hay necesidad de parte de usted, ya sabe cuál es mi comentario con relación a esto, pero en la práctica pues, se sigue dejando para usar cualquier inconveniente. Pero vean lo importante de esta cláusula, porque era lo que les decía la vez pasada, las limitaciones que afecten. Vean, continúa manifestando la deudora que el bien inmueble donde se constituye hipoteca en este contrato no pesan gravámenes, anotaciones y limitaciones que afecten los derechos del acreedor, pero hace una excepción. Puede hacer que las limitaciones que ahí esté mal consignado, porque sí tiene limitación, pero sí pesa una limitación consistente en contrato de arrendamiento. Podría hacer la redacción de esa forma. Sin embargo, acá se optó por indicarlo, hacerlo general y posteriormente hacerlo como excepción. Derechos del acreedor, a excepción de un contrato vigente de arrendamiento. Ojo, es decir, que si hay una limitación, según inscripciones, y ojo,
13 y 15 de derechos reales en la finca antes descrita, del cual ha tenido conocimiento el acreedor desde el momento en que se otorgó. Es decir, hay un contrato de arrendamiento que está operado en el registro de la propiedad, ¿sí? Contrato de uso. Y acá el notario le advierte sobre la responsabilidad legal si lo declarado no fuera cierto. Obviamente lo que se hace por correspondencia legal, pero, ojo, lo que no es común es que existan limitaciones o anotaciones, pero acá vemos que en este caso sí se tuvo que dejar constancia de que pesaba sobre el mismo una limitación. ¿Cuál es esa limitación? Un contrato de arrendamiento. ¿Por qué se tiene que dejar constancia de eso? Porque todo lo que afecte los derechos de la persona que adquiere el bien tiene que tener conocimiento de qué le va a afectar, y por esa razón se deja constancia de ello. Por eso dicen anotaciones, gravámenes, anotaciones o limitaciones que pueden afectar los derechos del nuevo propietario. En este caso, obviamente, ¿pueden afectar los derechos del acreedor? Sí, porque si en dado caso ejecuta la hipoteca, ese bien va a pasar a ser suyo posteriormente si no concurre ningún mejor postor al momento de la subasta. Al momento que él solicite, si no concurre algún mejor postor o alguien que realmente pugne sobre la propiedad, él puede solicitar que se le adjudique estos derechos de copropiedad como forma de pago. En este caso sí le podría afectar ese contrato de arrendamiento. Por esa razón tiene que dejar constancia de ello. Por ley, si no lo hiciera, no importa, porque ya la ley, el Código Civil lo contempla, pero como ya vimos, por los criterios registrales, pues se deja constancia de eso, porque si no le suspenden el contrato. Estamos con esta cláusula, que no, se las había explicado, pero no la habían visto ustedes así, y les había explicado las limitaciones también. ¿Entendimos esta cláusula? Silic. Silic. Perfecto. Y ahora vean esto. ¿Han conocido la identificación de tercero? O de persona, perdón, no de tercero, sino de persona en escritura pública. Ya vimos cómo se maneja y cómo se hace, pero ¿la habían visto ustedes en una cláusula? No, Lic. No, No, licenciado. No, Lic, casi no. Ok, no le perfecto. ¿Quién lee esta cláusula? Quinta, identificación de persona. Bajo juramento de ley y enterada de las penas relativas al delito de perjurio, declara la deudora que Sofía Mercedes Salazar Gómez, Sofía Mercedes Salazar Gómez, Sofía Mercedes Salazar Gómez, Sofía Mercedes Salazar Gómez, son nombres que también la identifican, según testimonio de la escritura número 78, autorizada en el municipio de Guatemala, departamento de Guatemala, el 6 de abril de 2021 por el notario Juan Fernando Sáez Barrios, de conformidad con la inscripción de identificación de personas número 32.815 del Registro Civil de las Personas del municipio de Guatemala, para lo cual pone a la vista del infrascrito notario certificado de nacimiento del Registro Nacional de las Personas de la República de Guatemala de fecha 27 de junio de 2023, donde se visualiza en el apartado de observaciones la anotación respectiva sobre la identificación de persona. Perfecto, gracias. Ustedes, entonces acá se hizo una identificación de persona y en una cláusula lo hicimos ver. Ya estaba hecha la identificación de persona en la escritura pública. Pero ¿qué es lo que sucede? Si en el registro, porque recuerden que ella tiene varios nombres que la identifican, y el DPI puede haber sido consignado con un nombre, y en el registro también, pero para evitar inconvenientes, se hace la cláusula respectiva donde se hace ver que ella se identifica con varios nombres y se expone el testimonio de la escritura pública donde se dice la identificación de persona. Si no tuviera conocimiento el registro, en ese momento tiene conocimiento y entonces opera de esa manera
la inscripción hipotecaria. Si no lo hacen, es posible que le suspenden, porque esa persona se identifica de varias formas y le van a suspender hasta el momento que usted haga ver que esa persona se identifica a varios nombres y también esa identificación esté consignada en el registro de la propiedad. Entonces, es importante que ustedes, respecto a personas que se identifiquen de varias formas, pues ustedes tengan conocimiento y puedan hacer ver eso en el contrato para que no les suspendan y no tengan ningún inconveniente. ¿Sí? ¿Estamos ahí? Jóvenes. Sí, Lick. Gracias. Ok, ahora hay otra cosa. ¿Qué pasa? Acá son 3 copropietarios. La copropietaria, que es la deudora, obviamente tiene derecho sobre la propiedad. El otro copropietario es el acreedor que le prestó a esa copropietaria. Y el tercer copropietario es el que no comparece en la escritura pública. ¿Qué pasa con ese copropietario que no comparece en la escritura pública? ¿Será que él, como no tiene nada que ver en esa, ni en la deuda, ni en lo que el otro le prestó, lo que el acreedor le prestó, será necesario que no comparezca ni que manifieste nada en el instrumento? ¿O tiene que comparecer? ¿O qué pasa con los derechos de él? ¿Él no podrá alegar nada? Licenciado, considero que sí debe de aparecer para que pueda aceptar ese contrato que está haciendo su codeudora. Pero y si él no quisiera aparecer, ¿qué pasa con eso? Ustedes le notifican y todo y no se niega a aparecer. ¿Qué pasa? Él tiene derecho de tanteo, ojo. Aunque no parezca, ustedes le tienen que notificar, dejar constancia que le notificaron, ¿ya? Pero ahora otra cosa, vean este caso particular. Manifiesta la deudora que sobre identificar en la cláusula primera de este contrato también tienen derechos de propiedad los señores Pedro, obviamente ellos, y si se dan cuenta aparece también el acreedor, es decir, el acreedor y el otro que no aparece. El primero de ellos comparece en el presente instrumento como acreedor y el segundo fue notificado de conformidad con la ley a fin de respetarse sus derechos sobre la finca antes indicada, por lo cual pone a la vista el imprescrito notario acta de declaración jurada del señor, es decir, del que fue notificado, de fecha, ahí aparece, si se dan cuenta, aparece una redundancia, fecha día 20, debería haber sido solo 20 de junio del año 2023, autorizada por la notaria y aparece la notaria. ¿Sí? Y posteriormente, ¿qué es lo que indica? Donde se da por notificado, ojo con esto, se da por notificado y enterado de los efectos legales del gravamen hipotecario que se pretende constituir en este acto. Da su expreso consentimiento y a la vez renuncia a su derecho de tanteo. ¿Ven? Entonces, él no compareció en el instrumento. Pero ¿qué sucede con esa acta? Se adjunta sencillamente al testimonio para que en el registro de la propiedad al momento de ser operado puedan calificarlo y pues a proceder a la inscripción de la garantía hipotecaria. Wilber. Perdone, el derecho de tanteo en este caso del copropietario podría ser que él podría prestar la mitad de la cantidad, digamos, que le dio el otro copropietario. Oponerse sencillamente porque le afecta, le afecta indudablemente que pueda llegar a, ya sea alguien más a tener derechos de propiedad también sobre el bien inmueble, alguien ajeno a la copropiedad, o bien el hecho de que él diga, bueno, te voy a dar tanto te debe, te voy a dar ese dinero y ahora yo voy a ser el acreedor. Entonces él sustituye el carácter de acreedor en ese contrato. ¿Ya? Ok, gracias, Lee. Vamos ahí, entonces, a eso se refiere más que todo, para evitar pues, ser perjudicado. ¿Qué más podríamos plantear aquí? Obviamente eso no opera, aunque él le dé el dinero a él, recuérdense que el derecho de tanteo lo podría seguir teniendo el otro. Y nos
volvemos a lo mismo, porque en este caso el acreedor es otro de los copropietarios. Pero pensemos en una persona ajena a la copropiedad. Tendrían que existir dos personas notificadas. Si hubiera sido un tercero ajeno a la copropiedad, tendría que habérsele notificado a los dos copropietarios que hacían falta y ellos renunciar a sus derechos de tanteo. ¿Me entiendes? ¿Estamos ahí? Sí, gracias. Licenciado, o sea que sí o sí tiene que haber una notificación o estar presente el otro copropietario. Por supuesto, ya sea que comparezca renunciando dentro de la escritura y ahí se le da por notificado, o bien lo puede hacer a través de la notificación respectiva, y en este caso se hizo a través de una declaración jurada donde él reconoce que fue notificado y a la vez renuncia a sus derechos. Entonces, y a la hora de que este bien de la parte de esta señora, que él no cumpla con su obligación de la deuda y se llegue al remate, estos copropietarios ya no tienen derecho de tanteo ahí, en el remate. No, él no. Él, bueno, no es Los remate. Los copropietarios. No en el remate. No, es que no sea en el remate. En el momento de la subasta puede comparecer cualquier persona. Eso incluye hasta el copropietario que ahorita está renunciando, porque una cosa es que haya renunciado a sus derechos de tanteo y otra cosa es que después él vaya y ofrezca un valor por esa propiedad. Lo que no va a tener es derecho de preferencia. Ajá, respecto a otros. Eso no lo va a tener. Pero de ahí él puede comparecer al momento de la subasta y ofrecer y pugnar por esos derechos de copropiedad. Ya, sí, esa era mi pregunta, la preferencia. Gracias, licenciado. Ok. Y posteriormente, tal como ven ustedes ahí, se acepta obviamente la deuda y a la vez la constitución de la garantía. Posteriormente, el cierre del instrumento, que ustedes mejor que yo ahora con la redacción que hicieron ya se dieron cuenta. Muchos me siguieron copiando instrumentos de Google y no me consignaron esta parte cuando yo ya se las había explicado. Posteriormente, el cierre tenía algunas falencias también y lo pude ver porque no eran documentos que yo les hubiera aportado a usted. No sé de dónde tomaron el ejemplo, pero bueno. Y acá pueden ver qué pasaría si una de las personas, veámoslo así, no supiere o no pudiera firmar. Firma a alguien a ruego del que no pudiere firmar. ¿Cómo sería eso? A ver, voy a pedirle favor a alguien de ustedes. Esa parte ya la tienen que saber, pero bueno, calculamos. Ayúdeme, por favor, Melanie García Rustrián. Apóyeme con ese cierre donde una persona no puede o no sabe firmar. Ojo, son dos cosas distintas. No puede, es que no es que no sepa, sino no puede en ese momento porque tuvo quizás alguna lesión en la mano donde firma o algo. Y no sabe, es que nunca aprendió. Y entonces solo lo hace con la huella. Por favor, se debe consignar en la parte de identificación de que la persona no puede firmar. Y en la última parte... A ver, ayúdeme, por favor. Indíquelo. No, de la identificación no. Solo en el cierre, solo en el cierre. No se vayan a la comparecencia. Ahí no tienen que indicar nada. Ahí no tienen que indicar nada. Eso lo hacen en el cierre. En el cierre, ¿cómo lo haría usted? En el cierre se debe agregar un inciso donde indique que tal persona firma ruego, ya que el compareciente no puede firmar y se plasma su huella de su índice derecho. Claro, yo le entiendo, pero hágalo. Como que lo estuviera ya redactando usted. Usted es la notaria. Sería sería inciso E, no, sería leo lo escrito a los otorgantes
quien de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo acepta, y el señor tal, la persona... ¿Y qué pasa con la ratificación? Perdón, lo aceptan, ratifican y firma tal compareciente, y el otro sería que... Hágalo como que si lo tuve, hágalo. Se me olvidó, pero que firman, y el señor José López Noriega plasma su índice derecho, ya que no puede firmar. No, tienen que ser más técnicos. Ya ahorita ya no están en párvulos, ustedes no están iniciando derecho, no están aprendiendo derecho notarial. Ya están ustedes a punto de finalizar la carrera. Sean más técnicos. Utilicen, armen bien sus oraciones. Ratifican, firma y firma y firma la deudora. No así el acreedor, quien por no, su audio por favor, quien por no poder firmar en este momento, si quieren describen por qué motivo, a causa de una lesión en su mano, firma a su ruego el señor Cándido Pérez. Firma a su ruego el señor Cándido Pérez, quien es a ver, consíguemelo acá, testigo civilmente capaz, idóneo y de conocimiento del notario. Si quiere lo consigna nadie. Quien por no poder firmar en este momento causa una lesión en su mano, deja su huella, deja la huella dactilar, el dedo, ¿qué pulgar? O índice, me decía alguien más, índice, pues, índice de la mano derecha, firmando a su ruego el señor Cándido Pérez, el movimiento del notario. Okay. Ahí podría ser una forma de redacción. ¿Alguien me ofrece otra forma de redacción? Y si se dan cuenta, ahí hay un error de redacción. Dice la huella, licenciado, usted nos dijo que había que poner la impresión dactilar. Ah, ok. Perfecto. Perfecto. La impresión dactilar. ¿Yo dije impresión dactilar o dije huella? ¿Qué dicen ustedes? Juan José. Huella. No, ahí sería, deja puesta la huella dactilar, no impresión. Ah, ok. Entonces, ¿qué es? Entonces era la ¿Huella o redacción. impresión? Es huella, Lick. Ah, ok. Ya ve. Importante. ¿Qué más? ¿Alguien me ofrece otro tipo de redacción? ¿Alguien dirá,
licenciado, no hace falta indicar que por una lesión. Si quieren tener certeza así, no se lo quiero consignar, no se lo consignen. Quien por no poder firmar en este momento, o quien por no saber firmar por no saber firmar, yo le quiero quitar también en este momento. Quíteselo pues. Quien por no poder firmar, deja la huella dactilar del dedo índice de la mano derecha, firmando a su ruego el señor Cándido Pérez. Y solo le quiero dar que es de mi anterior conocimiento. Lo puede hacer así, no hay ningún problema. Pero tiene que dejar constancia que firma a su ruego otra persona y que se identifica obviamente como que es el testigo a ruego para poder firmar. Juan José Colora o Blanca Iris Fulgar. ¿Qué manda, licenciado? Tiene levantada su mano. Ay, perdón. Blanca Iris Fulgar. Buenas noches, Lic. Buenas noches. Yo tengo a la vista un documento y dice, a ruego de la presentada, quien sí sabe firmar, pero por el momento no puede hacerlo. Y en su auxilio, y está el nombre del abogado. Sí, eso sigue la suerte como un memorial. Pero no es y en su auxilio, porque ese sería, en dado caso, un memorial. Es el cierre de un memorial. Le voy a decir cómo va. A ruego de la presentada o del presentado, quien sí sabe firmar, pero de momento no puede hacerlo, en su auxilio, dirección y procuración, y firma el abogado. Pero ojo, este es un instrumento público, no es un memorial. ¿De dónde está leyendo usted eso? Blanca Iris. Sí, Lic, es de un memorial. Lo que pasa es que me acordé de un documento y lo busqué para leer exactamente esa parte, pero sí es un memorial. ¿Y en qué clase estamos? En derecho notarial. Ok, este es un instrumento, no es un memorial. Cuidado porque el cierre no lo pueden hacer así y firma su auxilio porque entonces el notario ya no autoriza, sino auxilia. El notario puede auxiliar un instrumento público. No. Si no fuera conocimiento del notario. Yo ahí les voy a pedir que estudien las calidades para ser testigos. Yo se lo estoy explicando acá porque realmente veo que hay mucha eficiencia, pero hay cosas que ustedes tienen que leer. Esa es la otra parte del complemento. Si tienen dudas, está bien que la aclaremos, pero tienen que agregar el complemento. Alguien me dice, por ejemplo, Juan José, ¿y la anotación preventiva? Puede hacerla también. Puede consignar una cláusula donde solicite la anotación preventiva. Sí lo puede hacer. No está ahí, pero sí lo puede consignar. Al Nordo Chu. Licenciado, buenas noches. Solo una para entender un poco mejor. Entonces, al momento de estar redactando el instrumento, no se puede consignar los datos del quien va a firmar, o sea, sería de último, por lo que yo entiendo. ¿Es así, licenciado? No es necesario. Sí lo puede hacer, pero no es necesario. Ok, muchas gracias. Sí lo puede hacer, pero no es necesario. Eso se hace normalmente al cierre. ¿Por qué? Porque es en el cierre donde se va a ver la firma, si firma o no firma. Valga la redundancia. ¿Ya? Artículo 52 del Código Notariado, exactamente. ¿Estamos acá con este instrumento? Sí. Vale, todos hemos visto el día de hoy. Espero que el tema de la sesión de derechos, por lo menos en la parte práctica, ya le hayamos entendido. Y de igual forma, el tema del reconocimiento de deudas. Yo pienso que ahorita ya es más práctico con ustedes que ya hicieron el prontuario, el protocolo, porque ya entienden más, ya no se les complica tanto. Les pregunto, ¿les sirvió el prontuario? De mucho. Mucho.
Y les apuesto que la mayoría de dudas que les surgieron, y ahorita ya les es más fácil comprender y ya poder trabajar. Yo pienso que ya con mayor seguridad, cuando ustedes salgan a la práctica, ya no van a estar con miedo al momento de redactar un instrumento, sino ya van a saber. Bueno, por el día de hoy dejamos la clase hasta acá. Yo voy a subir sus notas si puedo hoy y ya mañana pues ya las tendría conciliadas. Esperemos que no tengan ningún inconveniente, sino a más tardar a más tardar el día viernes estarían ya en el sistema. Bueno, entonces los Está dejo bien, a Liz, todos. gracias. Feliz noche a cada uno. Gracias. Gracias, Liz. Gracias, Liz. Feliz noche. Feliz noche. Buenas noches. Feliz